¿Me escuchan todos? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Eh, la sesión de hoy es enteramente virtual y yo creería que teniendo en cuenta los festivos nos quedan muy pocas sesiones híbridas o presenciales. Hoy, debido a política porque así lo estableció la universidad, creo que había como unas evaluaciones o algo así el día de hoy en la sede de FENALCO. Entonces, pues hoy desarrollamos toda la sesión de manera completamente virtual. Espero que hayan recibido el mensaje con respecto a ello a tiempo. Oh, hoy nosotros vamos a abordar, no sé si lo alcancemos a concluir hoy, creería que de repente también necesitemos la sesión del miércoles para discutir el otro tipo de optimización que se considera cuando uno trabaja con funciones de varias variables. Si ustedes recuerdan bien, cuando empezamos a hablar de optimización, yo hacía como un paralelo o una diferenciación entre los dos tipos de óptimo que puede haber. Yo les hablaba a ustedes de los máximos y los mínimos locales y de los máximos y de los mínimos absolutos. Y yo trataba como de enfatizar en la diferencia entre estos dos tipos de objetos. Yo les comentaba que cuando uno trabaja con funciones de varias variables, en general o no, no sé si fui yo o fue alguno de ustedes que lo comentó, en general no hay máximos o mínimos absolutos. Es decir, hay algunas funciones muy específicas con características muy particulares que tienen máximos o mínimos absolutos, pero en general es muy complicado garantizar la existencia de esos tipos de objetos. Fundamentalmente porque hay infinitos puntos en los cuales evaluar la función. Entonces, a no ser que hayan ciertas características muy específicas, máximos y mínimos absolutos no van a existir. En ese sentido, cuando uno quiere realizar trabajos de optimización absoluta, es decir, de máximos o mínimos absolutos, lo que se hace es restringir la función. Y ya voy a tratar de clarificar el sentido de ese concepto de clarificar. Permítanme un segundo. Escuchen. Les estaba diciendo que en el contexto de la optimización absoluta, es decir, de encontrar máximos y mínimos absolutos, se hace necesario un proceso de restricción de la función. Cuando yo hablo, y esto lo clarificaré más adelante a medida que transcurran los ejemplos, cuando yo hablo de restricción de la función, a lo que hago referencia es a que no vamos a coger todos los puntos donde se puede evaluar la función, sino que solo vamos a tomar unos puntos muy específicos. Es como decir, no vamos a encontrar el máximo entre todos los puntos, sino
vamos a encontrar el máximo solamente entre unos puntos que estén determinados de alguna forma particular. A eso hago referencia cuando hablo de restringir una función para optimizarla absolutamente, es decir, para encontrar los máximos y los mínimos absolutos. Esa es la idea sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Y para empezar a ejemplificar esa idea, nosotros vamos a considerar el siguiente ejemplo y vamos a plantear la siguiente problemática. Entonces voy a poner un poquitico de zoom acá, como por tratar de dejar la idea clara. Supongamos que tenemos esta función, la función x al cuadrado más y al cuadrado. Arranco con un ejemplo muy sencillito. Esta función no tiene máximo absoluto. Mínimo absoluto de pronto, pero máximo absoluto no tiene. ¿Por qué puedo garantizar eso? Porque es que esta función, si ustedes recuerdan bien, cuando nosotros la optimizamos, esa función no tenía máximo local. Cuando trabajábamos con el método del Hessiano, esa función no tenía máximo local. Y en general, una función, si no tiene un máximo local, mucho menos va a tener un máximo absoluto. Porque si recordamos las definiciones de lo que es máximo local y máximo absoluto, el máximo local es lo más grande con respecto a su vecindario. Entonces, si no hay nadie que sea más grande con respecto a su vecindario, pues mucho menos va a ser lo más grande con respecto a todos los demás. Entonces, eso nos permite como y plantear y afirmar que esta función no va a tener un máximo absoluto. Sin embargo, si nosotros nos restringimos a ciertos puntos, nosotros ahí sí vamos a poder garantizar que exista máximo y que exista mínimo. Pero es un máximo o un mínimo con respecto a los puntos que cumplan con esa condición. Y esas condiciones que nosotros vamos a establecer sobre los puntos van a estar determinados por ciertas ecuaciones, que son ecuaciones que van a determinar los puntos sobre los cuales vamos a optimizar la función. Entonces, en este ejemplo, nosotros vamos a considerar los puntos que satisfacen esta ecuación. Una ecuación particular, la ecuación 2x al cuadrado más 3y al cuadrado igual a 10. Entonces, ese es como el contexto del problema. Nosotros tenemos una función y vamos a restringir esa función a puntos que satisfagan ciertas ecuaciones. Estas ecuaciones o estas restricciones son independientes de la función. No es que dependiendo de esta función se tenga una restricción específica, sino que a la hora de plantear un problema de este estilo, nosotros tenemos que, o el problema nos tiene que decir cuál es la función y cuál es la restricción sobre la cual se va a trabajar. Es decir, no es que esto lo haya deducido o esté relacionado con esta función. Es una restricción específica que escogí, como pude haber escogido cualquier otra. ¿Sí me voy haciendo entender con la idea? ¿Sí me siguen como hasta ahí? Sí, señor. Entonces, tengo una función, tengo una restricción que corresponde a una ecuación, y la pregunta es cómo hago para hallar los máximos y los mínimos absolutos de esta función, pero dentro de los puntos que cumplen con la correspondiente ecuación. Ese es el tipo de pregunta
que se plantea en el contexto de la optimización absoluta con restricciones u optimización restringida. ¿Cómo hago para encontrar máximos y mínimos bajo ciertas restricciones? Este es un tipo de problema, y eso lo vamos a ver posteriormente, que involucra muchas aplicaciones. Muchos problemas en la vida real corresponden a problemas de optimización restringida. Esto es incluso más aplicado que la optimización local que veíamos hasta la clase anterior. Y naturalmente, ese proceso de encontrar esos máximos y mínimos absolutos bajo esas restricciones se tiene que hacer bajo cierto procedimiento. Y ese procedimiento es el que se conoce como el método de los multiplicadores de Lagrange para solucionar problemas de optimización restringida. Y entonces vamos a entrar a clarificar cómo funciona o cuál es la idea del método de los multiplicadores de Lagrange. Ese método se fundamenta en un teorema que comúnmente se conoce como el teorema de Lagrange, en el cual se plantea lo que estoy presentando aquí en el recuadro. Entonces quiero que lo miren cuidadosamente, quiero que lo anoten, o lo tomen foto o lo copien, porque esta es la base del método para los problemas de optimización restringida. El teorema o el método plantea que si yo tengo una función de dos variables, f de x, y tengo una restricción o una ecuación que tenga esta forma, y esta forma lo que me dice es que yo tenga una función de dos variables igualada a una constante, como por ejemplo esta restricción de acá, que es esta función de dos variables igualada a esta constante. Y entonces aquí es pertinente aclarar que el método de los multiplicadores de Lagrange solo funciona, o bueno, o por lo menos esta versión básica del método de los multiplicadores de Lagrange, solo funciona para restricciones que tengan esta forma. Porque hay otros tipos de restricciones, unos que involucran otro tipo de ecuaciones. Pero para estas restricciones, el proceso se fundamenta en considerar lo siguiente, que si yo quiero encontrar los máximos y los mínimos absolutos de una función que cumpla con cierta restricción, esos máximos o mínimos deben satisfacer este sistema de ecuaciones. Y entonces la idea es que cuando yo solucione el sistema de ecuaciones, ahí voy a encontrar los máximos y los mínimos que me están solicitando. Entonces, esa es, por decirlo de alguna forma, la estructura general del método de los multiplicadores de Lagrange. Yo tengo una función y tengo una restricción. A partir de esos datos, planteo un sistema de ecuaciones y al solucionar ese sistema de ecuaciones, encuentro los máximos y los mínimos que estoy necesitando. Naturalmente, hay que clarificar cómo se construye el sistema de ecuaciones. Entonces, quiero que miremos cuidadosamente y ya entro a ejemplificar la construcción del sistema correspondiente al problema que estamos tratando de atacar. Este sistema consta de tres ecuaciones. Las dos primeras ecuaciones se obtienen a partir de las derivadas parciales, y aquí entra en juego nuevamente el proceso de derivación, que es clave cuando se va a optimizar. Las derivadas parciales tanto de la función que quiero optimizar
como de la función que determina la restricción. Dense cuenta que en este tipo de problemas aparecen dos funciones. Una función que es la que quiero encontrarle el máximo o los mínimos y la otra función que es la que aparece dentro de la restricción. En este caso, por ejemplo, una función es esta, que es la función a la cual le quiero encontrar los máximos y mínimos, y la otra función es esta, que es la que aparece determinando a la restricción. Y entonces, a partir de esas derivadas parciales, tanto de esta función como de esta función, yo construyo las dos primeras ecuaciones del sistema. Haciendo lo siguiente. Cojo la derivada con respecto a x de la función f, es decir, de la función que quiero optimizar, y la igualo a una nueva variable que se utiliza comúnmente la letra lambda, multiplicada por la derivada con respecto a x de la función g. Entonces esto es la derivada con respecto de f igual a lambda por la derivada con respecto a x de la función g. Esa es la primera ecuación que aparece en el sistema de ecuaciones que tenemos que solucionar. La segunda ecuación sigue la misma idea, pero acá se deriva con respecto a y, tanto la función f como la función g. Entonces es f sub y igual a lambda por la derivada con respecto a y de la función g. Entonces, como les decía, las dos primeras ecuaciones surgen de las derivadas parciales de f y de g y tienen la misma estructura. Es a grandes rasgos la derivada parcial de una función igualada con lambda multiplicada por la derivada con la derivada parcial de la otra función. Esas son las dos primeras ecuaciones que se plantean en el sistema de Lagrange o del método de los multiplicadores de Lagrange. La tercera ecuación, que muchas veces no la escriben los libros porque la sobreentienden, es simplemente la restricción que tiene el problema. Es decir, esta tercera ecuación corresponde a esta ecuación que se había planteado como restricción del problema de optimización. Entonces, para esta simplemente es como copiar la restricción y ponerla dentro del sistema. Entonces, a partir de esa idea, se plantea el sistema, se soluciona y a partir de eso se resuelve el problema de la correspondiente optimización. Entonces, como pueden ver, el planteamiento del sistema no tiene mayor misterio que derivar parcialmente las funciones involucradas en el problema, tanto la función que se optimiza como la función que restringe, si queremos llamarlo así. Un dato o un aspecto característico del método de los multiplicadores de Lagrange es la aparición de una nueva variable. Es decir, nosotros estamos acostumbrados que los sistemas que resolvíamos en optimización local tenían pues las variables X y la variable Y. Ahora, en este método aparece esta nueva variable. Es una variable que a priori no tiene como mucha influencia dentro de la solución del problema, pero que de todas formas toca encontrarla en el proceso de la solución del sistema. En ese sentido, a la hora de plantear el sistema de Lagrange, van a aparecer tres ecuaciones con tres variables. La variable X, la variable Y y la variable lambda. Y toca solucionar el sistema
en términos de de esas tres variables. O por lo menos que la variable lambda aparezca expresada en algún momento de la resolución. Eso lo voy a explicar más adelante con otros ejemplos. Entonces, quiero que miremos ahora sí cómo quedaría en este ejemplo que hemos planteado el sistema de Lagrange. Entonces, esta era la función x al cuadrado más y al cuadrado. Queremos optimizar. Cuando uno dice optimizar es la forma de resumir, encontrar máximos y mínimos. Queremos optimizar esta función con esta restricción. Entonces, en este ejemplo, la función g que menciona el método de Lagrange sería 2x al cuadrado más 3 por y al cuadrado. Y entonces, pues lo que hacemos es plantear el sistema, que se me hizo el sistema. Que quedó como tan separado acá. Pero subo, como más solucionado. Entonces, tengo la función, tengo la restricción. Este es el formato del sistema que me da el método de los multiplicadores de Lagrange. Y entonces, pues la idea es f sub x, que f es este de aquí arriba, igual a lambda por g sub x. Entonces, esa primera ecuación queda 2x igual a lambda por 4x. Simplemente aquí lo que puse son las derivadas parciales de la correspondiente función. ¿Será que lo puedo mostrar todo acá? Sí. Entonces, f sub x igual a lambda por g sub x. La segunda ecuación sería la misma idea, pero con las derivadas con respecto a y. 2y igual a lambda por 6y, que sería la derivada con respecto a y de la función g. Esas serían las dos primeras ecuaciones del sistema. Y la última ecuación sería simplemente la restricción, que la restricción era 2x al cuadrado más 3y al cuadrado igual a 10. Y entonces, este sería el sistema que tendríamos que resolver. ¿Sí estoy siendo claro con la idea? Sí, profe. ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, sí, señor. Esto que acabamos de hacer es la parte fácil. Plantear el sistema que tenemos que resolver. Lo que viene a continuación, sin decir que es la parte, que es algo complicadísimo, porque en realidad no lo va a hacer, es la parte en la que hay que tener cuidado. Porque lo que tenemos que hacer es solucionar ese sistema de ecuaciones. Y este es un sistema de ecuaciones que, como mencionaba anteriormente, tiene tres ecuaciones y tiene tres variables. Que la variable lambda al final no vaya a importar, no significa que no tengamos que solucionar el sistema con respecto a la variable lambda. Entonces, lo que viene a continuación es un problema algebraico de solucionar sistemas de ecuaciones. Este sistema no es un sistema de ecuaciones lineales. Para aquel que estuviera pensando de pronto en utilizar, qué sé yo, Gauss-Jordan o matrices, eso solo aplica para sistemas de ecuaciones lineales. Pero este sistema no es de ecuaciones lineales, entre otras cosas, porque en la última ecuación, pues aparecen expresiones cuadráticas. Entonces nosotros no podemos utilizar la teoría del álgebra lineal para solucionar este sistema. Entonces la pregunta que uno dice es, bueno, ¿cómo hago yo para solucionar un sistema de esta naturaleza? Hay muchas formas y yo siempre digo
que dependiendo del profesor al que ustedes le pregunten, les va a plantear o una forma o la otra. Lo digo por si acaso alguno de ustedes ha visto o ha discutido de estos sistemas con algún profesor en algún contexto o en alguna materia. De repente otro profesor lo hubiera resuelto de otra manera. Pero, y aquí sí es una apreciación personal, yo considero que la manera más recomendable, como más fácil de manejar, como más entendible de solucionar los sistemas de Lagrange, es utilizar la variable lambda, despejándola de alguna de las ecuaciones. Entonces, la estrategia que yo recomiendo, pero que no es la única, y que si alguien dice, no, yo tengo otra forma de solucionar esos sistemas que a mí me parece mejor y me produce los mismos resultados y la entiendo mucho más fácil, es tratar de despejar lambda de alguna de las ecuaciones para reemplazarla en la otra ecuación. Lo que pasa es que con esos despejes de lambda hay que tener en cuenta ciertos detalles que veremos posteriormente. Pero, por ejemplo, en este problema o en este sistema que hemos planteado, el planteamiento funciona de una manera relativamente natural. Y es que si yo despejo lambda de la primera ecuación, me va a quedar que lambda vale 1/2. Y como lambda vale 1/2, yo puedo reemplazar ese valor de lambda en la segunda ecuación. Si es claro ese proceso que acabo de presentar ahí. Sí, señor. Como les digo, a mí me parece de las formas más entendibles de solucionar sistemas. Hay otros profesores que lo que plantean, y simplemente lo comento, es como tratar de igualar las dos primeras ecuaciones multiplicando, una especie de eliminación, parecida al método de eliminación en sistemas de ecuaciones lineales, que es como multiplicar una ecuación por algo y la otra por otra cosa para que queden como igualadas y cancelar. A algunos les gusta trabajarlo de esa manera. Yo prefiero hacerlo despejando la variable lambda, porque además es que es un procedimiento que siempre se puede hacer. Yo siempre voy a poder despejar lambda de alguna de las dos ecuaciones. Eso es algo que, digamos que va a ser generalizado para cualquier situación. Y entonces miren cómo procede de entretenido, por decirlo de alguna forma, el proceso cuando uno despeja lambda, que es yo despejo lambda, me queda 1/2, lo reemplazo en la segunda ecuación, entonces aquí me queda lambda igual a 1/2, y cuando desarrollo me queda que 2 por y es igual a 3 por y. Y entonces miren cómo al hacer ese proceso, en este ejemplo, ya he eliminado una de las variables. Esto me queda en términos de la variable y. Y lo que viene es, pues, solucionar para la variable y. Y entonces, pues, la manera más básica para solucionar esto de 2y igual a 3y, pues es pasar el 2y a restar, me queda 3 por y menos 2y, que eso es igual a y al lado izquierdo me queda 0. Y entonces de aquí obtenemos que y es igual a 0. Entonces miren cómo el proceso algebraico casi que empieza a tomar vida propia o a tomar su propio impulso después de despejar lambda. Yo despejo lambda y pongo a correr la bola y a partir de ahí pues empieza como a irse solucionando el correspondiente sistema. Por eso es que a mí me gusta este método, porque de alguna forma se va haciendo como bastante natural la secuencia. Entonces ya tengo valor de lambda, ya tengo valor de y, me faltaría el valor de x. Y entonces, pues en un sistema, yo sé que yo tengo que utilizar
todas las ecuaciones del sistema y hasta el momento solo he usado las dos primeras. Entonces voy a utilizar la tercera ecuación, 2x al cuadrado más 3y al cuadrado igual a 10, que esa es la restricción. Entonces, como tengo que y es igual a 0, pues lo reemplazo en la restricción y me queda que 2x al cuadrado es igual a 10. Y cuando despejo el 2x al cuadrado, obtengo pues que x al cuadrado es igual a 5. Y cuando x al cuadrado es igual a 5, pues me salen dos soluciones. La raíz positiva y la raíz negativa. Cuadrada, claro está. Entonces, para x tendríamos dos valores. La raíz positiva de 5 y menos la raíz positiva de 5. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí ven el proceso? ¿Sí ven como la estructura de una estrategia? Yo quiero clarificar que esta parte de solucionar el método, el sistema de Lagrange es un proceso algebraico. Esto no tiene que ver casi nada con cálculo vectorial. Cálculo vectorial fue cuando derivamos parcialmente y cuando planteamos el sistema. Pero este proceso es álgebra, es solucionar un sistema de ecuaciones. Y en ese sentido, ustedes pueden utilizar su habilidad algebraica para solucionar el sistema. Yo aquí solo estoy mostrando una forma de solucionar. Lo cierto es que ya tengo valor de lambda, valor de y valor de x. Que el valor de lambda después no nos vaya a importar, ok, después no nos va a importar, porque realmente lo que nos importa es x y y. Pero igual toca encontrar el valor de lambda. Y entonces, como hay dos valores de x, pues hay dos soluciones. Raíz de 5 con y igual a 0 y con lambda igual a 1/2, es decir, para los dos valores de x es el mismo valor de y el mismo valor de lambda. Entonces lo que cambia es el x, en la primera va raíz de 5, 0, 1/2, y en la segunda va menos raíz de 5, 0 y 1/2. Y entonces ahí tenemos dos soluciones del sistema de ecuaciones planteado por Lagrange. No sé si hay alguna duda hasta acá. No sé si hay alguna inquietud con el proceso. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Todavía no hemos terminado, ¿no? ¿Estamos claritos hasta ahí? Sí, profe. Este es un pequeño comentario, un pequeño paréntesis con respecto a este tipo de problemas de optimización. Vuelvo, insisto, aquí influye brutalmente el álgebra. Y en ese sentido es muy importante que uno tenga como cierto sentido del funcionamiento de las operaciones algebraicas. O sea, estos procesos algebraicos no son procesos mecánicos, son procesos que tienen una justificación en el fondo. O sea, ¿por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo despejar? ¿Por qué puedo mandar acá? ¿Por qué puedo mandar allá? Hay toda una lógica detrás de ese proceso. Entonces, es muy útil o les facilita mucho el trabajo si ustedes tienen esa habilidad algebraica que uno espera que hayan desarrollado en sus cursos anteriores de matemáticas. Y ni siquiera me refiero a los universitarios. Álgebra o este tipo de habilidades algebraicas, no me refiero en particular a resolver este tipo de sistemas, sino en general a la manipulación de expresiones algebraicas es un ejercicio escolar. Entonces, es muy importante como revisar esas ideas. Por ejemplo, dentro del sentido común de esto está lo siguiente.
me voy a devolver al sistema. ¿Nosotros qué proceso hicimos? Nosotros despejamos lambda de la primera ecuación y reemplazamos en la segunda. Alguien podría preguntar, pero ¿y si yo en vez de hacerlo así, hubiera más bien despejado lambda de la segunda ecuación y lo hubiera reemplazado en la primera? Y lo primero que uno ve cuando uno hace ese proceso es que si yo hubiera despejado lambda, en este ejemplo, ¿no? Si hubiera despejado lambda de la segunda ecuación, me hubiera dado un lambda diferente. Permítanme ilustrarlo. Si yo hubiera despejado lambda de la segunda ecuación, no me hubiera dado un medio, me hubiera dado un tercio. Y entonces uno dice, bueno, ¿eso qué significa? ¿Significa que lo que hicimos estuvo mal? Y la respuesta es no. Lo que hicimos hasta acá estuvo bien. Eso estuvo bien justificado. No hay ningún procedimiento acá que esté mal, a grandes rasgos, por decirlo de alguna forma. Pero lo que esto significa es que despejando lambda de la otra ecuación, me salen otras soluciones del sistema. Tengan en cuenta que la solución de sistemas de ecuaciones tiene que ser una solución exhaustiva, completa. Yo tengo que garantizar que encontré todas las soluciones. Y entonces, en este tipo de problemas pasa en algunas ocasiones que salen varios bloques de soluciones, dependiendo de dónde haga el despeje de lambda. Entonces, esto de acá, lo que significa es que no hemos terminado de solucionar el sistema, que tenemos que entrar a, por decirlo de alguna forma, revisitar el mismo procedimiento anterior, pero ahora despejando lambda de la segunda ecuación y reemplazándola en la primera. Y entonces lo que pasa es lo siguiente, iba a traer en el sistema acá, de hecho lo puse acá precisamente para eso. Este es el sistema. Entonces, si despejo lambda de la segunda ecuación, me resulta esto. Cuando lo reemplazo en la primera ecuación, me queda que 2x es igual a 4 tercios de x. Miren que acá nuevamente me queda todo en términos de una variable. Y acá entonces me toca despejar la x. Y pues aquí la manera más práctica de despejarla es pasar a restar, simplificar, y aquí me da pues que x es igual a 0. Y entonces ya tengo el otro valor de lambda. De ese otro valor de lambda sale x igual a 0. Y con x igual a 0, utilizo la tercera ecuación que no la he utilizado. Me queda 3y al cuadrado igual a 10. Y al despejar y al cuadrado, o al despejar y, me queda que y es igual a más o menos la raíz cuadrada de 10 tercios. Y entonces aquí salen otras soluciones. Otras soluciones donde hay dos valores de y para un valor de x y para un valor de lambda. Entonces el valor de x va a ser 0, pero van a haber dos opciones para y, raíz de 10 tercios, menos raíz de 10 tercios. Y la tercera, que es lambda, que vuelvo y repito, eso al final no va a importar, pero toca calcularla. Lambda, en ese caso, me dio un tercio. De hecho, dense cuenta de la importancia del valor de lambda. Es el valor de lambda el que me indicó que faltaban más soluciones. Entonces, con esto, yo tengo otras dos soluciones para el sistema. 0 raíz de 10 tercios, un tercio. 0 menos raíz de 10 tercios y un tercio. Y pues ya no hay más valores de lambda posibles, porque ya hicimos todos los despejes que podíamos hacer sobre lambda. Entonces, ahora sí tenemos todas las soluciones.
que incluyen estas dos de acá y que incluyen las dos que habíamos sacado originalmente. Es decir, este sistema tenía 4 soluciones. ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Yo aquí quiero hacer como un comentario, digamos que sobre no sé cómo llamarlo, sobre la naturaleza de los sistemas de ecuaciones. No siempre va a pasar que si yo despejo por el otro lambda, me salgan otras soluciones. En algunas ocasiones pasa que yo despejo el lambda y al final me resultan exactamente las mismas soluciones que había obtenido por este de acá. Es decir, muchas veces con el primer despeje ya se tenían todas las soluciones, porque el otro despeje me daría exactamente las mismas, o de hecho me repetiría las soluciones. Eso puede pasar, pero uno no lo puede determinar a priori, o mejor dicho, no es fácil determinarlo a priori. Entonces, la sugerencia siempre es que hagan el ejercicio de hacer los dos despejes de lambda y ver qué es lo que resulta después de hacerlo. Que no, no hice el segundo y volvieron a aparecerme las mismas del principio, perdí el tiempo. Puede que haya perdido un poquito de tiempo, pero por lo menos ahí garantiza que ya tenía todas las soluciones del sistema que necesitaba. Entonces, yo recomiendo, a no ser que uno tenga como la visión de decir, no, si yo despejo lambda por acá va a volver a dar lo mismo, yo sugiero que hagan el ejercicio con los dos despejes, despejando lambda de la primera ecuación y despejando lambda de la segunda ecuación. En este caso, me salieron las 4 ecuaciones, las 4 soluciones de acá. Entonces voy a ponerlas todas juntitas. Las soluciones son estas dos, que habían salido del primer despeje, y estas dos que salieron del segundo despeje. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a quitar esto de acá. Este color verde ya no me gusta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Sí me siguen oyendo? Sí, profe. Sí, profe, de acuerdo. Listo. Entonces, miren que aquí el asunto es algebraico, ¿no? El asunto hasta aquí es algebraico. Solucionar sistemas. Permítanme un segundo. Ok. Entonces, quiero que tengamos en cuenta y que no perdamos de vista cuál es la estructura del proceso. El propósito del proceso es encontrar máximos y mínimos de una función bajo una restricción. Lagrange, o el teorema de Lagrange, lo que nos da es, por decirlo de alguna forma, un criterio para determinar dónde están esos máximos y esos mínimos. Sin embargo, no tenemos todavía establecido cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos de la función. Es decir, el proceso de optimización todavía no se ha desarrollado. Lo que hemos hecho hasta ahora es establecer cuáles son los candidatos para hacer los máximos y los mínimos. Si queremos hacer una comparación con el problema de optimización local, lo que hemos encontrado son como los puntos críticos. Son esos puntos que dentro de los cuales están los óptimos que queremos encontrar. Pero nos falta determinar quién es quién dentro de esos puntos. Lo único que sabemos es que el máximo y el mínimo, o los máximos y los mínimos, porque puede haber más de un máximo,
y puede haber más de un mínimo, tienen que estar dentro de esos 4 puntos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se determina cuáles de estos puntos son máximos y son mínimos? Y el criterio acá, que no es el criterio del hessiano, y yo quiero aclarar que el método del hessiano o el criterio del hessiano es exclusivo de la optimización local. El criterio acá es bastante sencillo y natural. Y de hecho es algo que uno termina como, que cuando uno se lo dicen, pues claro, o sea, no podría ser de otra forma. Y es que cuando yo encuentro los puntos obtenidos con el método de Lagrange, lo que yo hago es tomar la función que quiero optimizar, es decir, la función f, mucho cuidado acá, es la función f, que es la que quiero optimizar, esta función f de acá, y la voy a evaluar en los puntos. Y alguien preguntará en este momento, pero es que los puntos tenían 3 coordenadas, x, y y lambda. Y la función solo tiene 2 variables, x y y. ¿Cómo se supone que evaluemos la función en esos puntos? Y aquí es donde enfatizo algo que he venido repitiendo todo el tiempo. El valor de lambda no importa. Realmente el valor de lambda no importa. Importa que haya lambda. Y miren cómo el valor de lambda es el que nos ayuda a determinar la existencia de la solución. Pero a la hora del problema de optimización, en cada uno de estos puntos, lo único que nos importa es X y Y. Y entonces, a la hora de evaluar la función, la evaluamos únicamente en la coordenada X y en la coordenada Y. Y entonces, donde la función de en esos puntos el valor más grande, esos son los máximos. Y donde la función de el valor más pequeño, esos son los mínimos. Yo les decía que era como lo natural, pues porque al fin y al cabo esa es como la definición de máximo y la definición de mínimo. Máximo es donde el valor de más grande, mínimo es donde el valor de más pequeño. Entonces, en este sentido, lo que yo hago es cojo la función y la evalúo en los 4 puntos. Acá, en todo un renglón. En todos los 4, quitando el lambda, quitando la tercera componente. En raíz de 5,0, en menos raíz de 5,0, en 0, raíz de 10 tercios y en 0, menos raíz de 10 tercios. Evalúo esta función, x al cuadrado más y al cuadrado. Y comparo valores. Y entonces ubico el número más grande o el resultado más grande y el resultado más pequeño. Y en donde me dio el valor más grande, que aquí fueron estos 2 puntos, porque el valor más grande aquí es 5, esos son los máximos de la función. Y donde me dio el valor más pequeño, que aquí también son 2 puntos, estos 2 de acá, esos son los mínimos de la función. Y ahí hemos desarrollado nuestro proceso de optimización. Ya tenemos los máximos y ya tenemos los mínimos utilizando el proceso de Lagrange. ¿Sí es claro ese último pedazo? Esta última parte. Más o menos, profe, ¿podría repetirlo, por favor? Dime, perdón. ¿Podría repetirlo? Pues la verdad me perdí un poquito. Evaluarlo en la función como tal. O sea, ¿no entiendes qué significa evaluar la función? No, sí, sí, sí entiendo qué significa, pero cada punto toca evaluarlo en la función. Sí, o sea, te voy a coger la función y evaluarlo en cada uno de los puntos que obtuvimos. En cada uno de los 4. Sin O sea, importar aquí el lambda. tenemos, dime, Sin importar el lambda. sin importar el lambda, sin importar, o sea, solo lo evaluamos en X y en Y.
O sea, es como coger esos 4 puntos y a la hora de evaluar, borrarle el lambda. Ah, ¿Sí? listo. Sí es Ya, parte ya. de, sí es. Y ahí el que dé el valor más grande son los máximos y el que dé el valor más pequeño son los mínimos. Vale, ya entendí, profe, muchas gracias. Listo, pues. ¿Sí? O sea, este último paso es el que yo creo que es el más sencillo, porque es simplemente evaluar. O sea, la parte realmente fuerte de todo el método de multiplicadores de Lagrange es solucionar el sistema. Esto de acá es simplemente reemplazar la función en los puntos. ¿Sí estamos bien los demás o alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer? Quiero hacer un pequeño comentario antes de salir a la pausa. Y en la segunda parte de la clase lo que voy a hacer es ejemplos y ejemplos y ejemplos de este proceso de Lagrange. Yo quiero clarificar que, como dice el refrán, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, en general. Es decir, yo lo que sé es que estos son los candidatos para ser los máximos y los mínimos absolutos. Pero no estoy diciendo que todos ellos tengan que ser máximos o tengan que ser mínimos. En este ejemplo sí. En este ejemplo de los 4 puntos, 2 fueron máximos y 2 fueron mínimos. Pero podría pasar, por ejemplo, lo siguiente, y voy a cambiar aquí los valores ligeramente. Supongamos que aquí hubiera dado 10 al evaluar, aquí hubiera dado 9, aquí hubiera dado 8 y aquí hubiera dado 7, por poner un ejemplo. Que supongamos que hubieran dado valores así, por ilustrar la idea. Entonces, cuando eso, si eso hubiera pasado, que no es lo que dio, ¿no? O sea, quiero clarificar y no vayan a copiar y borrar eso, que esto es simplemente como un ejemplo, por decirlo de alguna forma. Si esto hubiera pasado, aquí el único máximo sería el que dio 10, porque ese fue el valor más grande. Y el único mínimo sería el que dio 7, que es este punto de acá. Los otros dos no serían ni máximos ni mínimos. Entonces, no todos los puntos que salgan de Lagrange van a ser máximos o mínimos. Puede ser que haya algunos, como en este caso, si eso hubiera sido lo que hubiera pasado, que no sean ni una cosa ni la otra. ¿Sí me siguen? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Los demás. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Lo que pasó fue que en este caso específico, varios puntos dieron el resultado más grande y varios puntos dieron el resultado más pequeño. Y pasa, o sea, pasa con cierta frecuencia, que como que todos los puntos o están en lo más alto o están en lo más bajo. Suele pasar. Pero también suele pasar que hay puntos que no están ni con el valor más grande ni con el valor más pequeño. Esos puntos no son los óptimos que estamos buscando. Bien. Esto que acabo de presentar en este ejemplito es la estructura del proceso de los multiplicadores de Lagrange. Si lo miran a grandes rasgos, es una estructura simple, una estructura como directa, donde aparecen las dificultades o las variaciones o las diferencias, es en el proceso de solución del sistema de ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer durante la segunda parte es ver ejemplos, especialmente centrándonos en la solución de los sistemas correspondientes. Entonces son las 11. Hagamos nuestra pausita. Vamos la de 10 minutos. A las 11 volvemos a las 11:10. Y quiero mostrarles otros ejemplos que los discutamos, que clarifiquemos, que como que desarrollemos ese proceso algebraico.
Entonces nos vemos en 10 minutos para continuar con ese trabajo.
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, como les mencionaba antes de salir al descanso, vamos a discutir algunos ejemplos de este proceso de los multiplicadores de Lagrange para solucionar problemas de optimización. Y voy a estar enfocado particularmente en la solución del sistema de ecuaciones lineales. Quiero que miren el ejemplo que está en pantalla. Tengo la función f de xy igual a xy. Esa es la función que quiero optimizar. Y la restricción es 2x al cuadrado más 3y al cuadrado igual a 10. Y entonces, bajo ese problema, pues lo primero que tenemos que discutir es el planteamiento del sistema. Y entonces, el sistema que planteo, o mucho el sistema que se plantea, de acuerdo a lo propuesto por Lagrange, es el que aparece ahí en pantalla. Entonces, yo quiero que me digan si estamos de acuerdo o no con ese sistema. Si está bien planteado, de acuerdo, naturalmente, a lo que se establecía en el teorema de Lagrange. Si es claro el sistema, si es correcto, si es claro de dónde proviene. Sí, profe, sí, sí está bien. Si estamos de acuerdo con el sistema, Sí, señor. entonces revisemos la solución del sistema a la luz de la estrategia que propongo. Entonces voy a borrar esto acá por el momento y veamos lo que sea. Uy, pero a mí me falta un pedazote. No lo tengo. Ah, aquí lo tengo, ya. Qué pena es que aquí puse, está desordenado, creo que aquí lo tengo. Entonces está. Creo que es este, ¿no? Igual lo revisamos, ¿no? Entonces, primero, despejo lambda de la primera ecuación. Entonces, cuando despejo lambda de la primera ecuación, pues obtengo que y es igual a 4 por x. Y al reemplazarlo en la segunda ecuación, obtengo esta expresión. X igual a y sobre 4x por 6y. Entonces, ahí el único ejercicio que he hecho es despejé lambda de la primera ecuación y reemplacé en la segunda ecuación. Ahora yo voy a tratar de despejar, por decirlo de alguna forma, alguna de las variables acá. Miren que a diferencia del ejemplo anterior, en este ejemplo me siguen quedando las dos variables. Entonces, yo tengo que tratar de despejar alguna de ellas en términos de la otra. Y pues voy a despejar x al cuadrado
en términos de la variable y. Y entonces me queda que x al cuadrado es igual a 3 medios por y al cuadrado. Si es claro hasta ahí, quiero que revisen por favor esa primera parte y me digan si es claro lo que se ha hecho hasta este momento. ¿Sí estamos bien o no? ¿Sí se entiende? Sí, profe, hasta ahí sí. Listo. Yo quiero llamar la atención sobre cierto detalle particular de este sistema. En teoría, yo debería despejar x de esta expresión. Y pues despejar x de esta expresión no es que tenga mayor misterio. Tengo x al cuadrado, pues es sacarle la raíz, pero en ese caso tengan en cuenta que cuando yo saco raíz, hay que tener en cuenta la raíz positiva y la raíz negativa. Es decir, saldrían como dos opciones para el valor de x. Sin embargo, en este ejemplo, no es absolutamente necesario despejar x, porque como lo que nosotros vamos a hacer a continuación es utilizar la tercera ecuación, y en esta tercera ecuación aparece x al cuadrado, pues como yo aquí ya tengo x al cuadrado, lo que puedo hacer simplemente es reemplazar de una vez. Es decir, yo no tengo necesidad de despejar x si a la hora de reemplazarlo, pues me va a volver a dar x al cuadrado. Y como aquí ya tenemos x al cuadrado despejado, pues lo puedo reemplazar. Y entonces tengo 2 por x al cuadrado, que es este de acá, 3y al cuadrado sobre 2, más 3 por y al cuadrado igual a 10. Y entonces acá ya me queda, digamos que esta tercera ecuación en términos de la variable y. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro lo que dice ahí? Sí, señor. Y entonces, pues lo que viene aquí es despejar y. Y aquí necesito como, ¿qué hago? Entonces, pues lo que hago es, este 2 se cancela con este 2, 3y al cuadrado más 3y al cuadrado da 6y al cuadrado, 6y al cuadrado igual a 10, despejo el 6, me queda y al cuadrado igual a 5 tercios. Ay, ¿por qué está separado esto? Ah, ya aquí necesito. Y entonces, pues como y al cuadrado es 5 tercios, pues yo tengo dos posibilidades para la y. Y es que y sea la raíz positiva de 5 tercios o y sea la raíz negativa, es decir, o raíz de 5 tercios o menos raíz de 5 tercios. Entonces me salen de acá dos valores de y. Y entonces ahora debería, a partir del y, encontrar el x y encontrar el lambda, porque el valor de lambda todavía no lo he calculado. El valor de lambda lo tengo despejado acá, pero realmente no tengo el resultado específico de quién es lambda. Entonces vamos a ver ese detalle. Yo tengo dos valores de y, los voy a poner aquí abajito. Y entonces yo sé que x al cuadrado es igual a 3 medios por y al cuadrado. Es decir, yo tenía este despeje acá,
con este despeje es que obtenemos X a partir del valor de Y. Y entonces yo tendría que cuando Y vale raíz de 5 tercios, pues X al cuadrado sería 3 veces raíz de 5 tercios elevado al cuadrado. Me falta aquí un paréntesis. Estoy un poquitico como... Reemplazo este Y en esta expresión y obtengo X al cuadrado igual a 3 por la raíz de 5 tercios elevado al cuadrado sobre 2, que al simplificarlo me da que X al cuadrado es igual a 5 medios. Y como X al cuadrado es 5 medios, pues obtendría que X es más o menos la raíz de 5 medios. Entonces quiero que miren cuidadosamente qué fue lo que se hizo acá, por este lado de la izquierda, que es una de las opciones del valor de Y. Lo reemplazo acá, que ese lo había obtenido anteriormente, y a partir de ese reemplazo obtengo los valores de X. X da más o menos raíz de 5 medios. Si es claro este proceso hasta acá, por el lado izquierdo, que esa es una de las opciones. ¿Si es claro lo que se hizo acá? ¿O hay algún pedazo que no sea claro? Sí, profe. Quiero clarificar, y por eso lo escribí de esta manera que puede verse un poco extraña. Como salieron dos opciones para Y, cada una de ellas determina un camino. Este de acá es el camino cuando Y vale raíz de 5 tercios. Cuando Y vale menos raíz de 5 tercios, que es la otra opción, pues yo hago exactamente lo mismo. Tengo X al cuadrado igual a 3Y al cuadrado sobre 2, que esa relación la teníamos nosotros establecida. Y entonces hacemos lo mismo. Reemplazamos por menos 5 tercios, por menos raíz de 5 tercios. Aquí vuelve y me da que X al cuadrado es 5 medios. Y por lo tanto, X sería más o menos la raíz de 5 medios. Entonces, tanto por este lado como por este lado, obtendríamos el mismo valor de X. O los mismos valores de X. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Alguien preguntará por el valor de lambda. Y entonces aquí hay algo que va a sonar como un poquitico extraño, pero pues que nos ayuda como a simplificar un poquito el proceso. ¿De dónde sacaría yo el valor de lambda? Entonces ya tenemos Y, ya tenemos X. Vamos a revisar qué teníamos antes. Y aquí nosotros teníamos que lambda es igual a esto de acá. Lambda sería esta expresión de acá. Entonces, naturalmente, por cada valor de X y por cada valor de Y, a partir de esta fórmula, obtendríamos el lambda. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que Y vale raíz de 5 tercios y hay dos opciones para X. Entonces, por cada opción de X, obtendríamos el correspondiente valor de lambda. Sin embargo, pues uno debe preguntarse, ¿para qué calculamos el valor de lambda? Si al fin y al cabo, el valor de lambda no lo vamos a utilizar posteriormente. Es decir, lo que importa es que se pueda calcular el valor de lambda. Y esto de acá me permite calcularlo. Pero a la hora de la verdad, no necesitamos calcularlo de manera precisa. Porque cuando yo vaya a mirar las soluciones,
Pues las soluciones son las siguientes. Por el lado izquierdo, yo tengo que el valor de y es raíz de 5/3. Hay dos valores de x, entonces hay dos opciones para x, una sola para el valor de y el valor de lambda, pues el valor de lambda yo lo obtengo a partir de x y a partir de y. Entonces yo no necesito, si lo quieren lo pueden hacer, pero yo no necesito calcular el valor de lambda de manera precisa. Lo que necesito es una fórmula que me garantice poder calcular el lambda. Entonces, a grandes rasgos, pues las soluciones son, por el lado izquierdo, estas dos, y por el lado derecho, estas dos. Miren que acá y vale raíz de 5/3 y x vale positivo y negativo en la raíz de 5/2. Y por el otro lado, que es cuando y vale menos raíz de 5/3, también obtengo los mismos valores de x. El valor de lambda, pues aquí está. Si lo quisiera calcular, simplemente reemplazo en cada punto quién es x y quién es y. Y ese sería el valor de lambda. Pero realmente no necesitamos calcularlo, porque al fin y al cabo no lo vamos a utilizar posteriormente. Y entonces aquí tendríamos 4 soluciones para ese sistema de ecuaciones. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro de dónde salió esto? Sí, sí, señor. Entonces, hasta el momento tenemos 4 soluciones. ¿De dónde salieron esas soluciones? De haber despejado lambda de la primera ecuación. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y qué hubiera pasado si hubiera despejado lambda de la segunda ecuación? Entonces hagamos el proceso. Voy a traerme aquí otra vez el sistema. O sea, esto es, digamos que, muy algebraico, muy simbólico. Entonces, digamos que hay que mirar con cuidado esos procesos. Igual si hay alguna duda me dice. Si yo hubiera despejado lambda de la segunda ecuación, yo hubiera obtenido lo siguiente. Yo hubiera obtenido que lambda es igual a x sobre 6y, despejando de la segunda ecuación. Y cuando reemplazo en la primera, resulta lo siguiente. Como lambda es igual a x sobre 6y, lo reemplazo acá. Y cuando simplifico esta expresión, me queda que x al cuadrado, y lo voy a poner del lado izquierdo, es igual a 3/2 por y al cuadrado. Aquí el proceso es, este 6y lo paso aquí al lado a multiplicar, aquí me queda 4 por x al cuadrado, y luego despejo el x al cuadrado y me queda que x al cuadrado es igual a 3/2 por y al cuadrado. ¿Sí es claro hasta acá? ¿Sí es claro qué dice ahí? Sí, señor. Pero acá, entonces, uno identifica lo siguiente, y esto hace parte de la lógica de la solución de los sistemas de ecuaciones. Esto de acá, ¿alguien me iba a decir algo, perdón?
continúo. Esto de acá es lo mismo que yo había obtenido en el caso anterior. Miren que es exactamente lo mismo. O sea, cuando despejé de la primera ecuación, me dijeron que x al cuadrado daba 3 medios por y al cuadrado. Y cuando despejo de la segunda ecuación, me da exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando yo continúe, vamos a obtener las mismas soluciones que cuando despejamos de la primera ecuación. Alguien dirá, no, pero es que lambda tiene un valor distinto. Puede. Y no, de hecho no, de hecho debería dar el mismo valor de lambda. Pero lo cierto es que de aquí en adelante, la solución del sistema va a ser exactamente igual. Porque a grandes rasgos, lo que voy a hacer es repetir exactamente el mismo proceso. Voy a reemplazar acá, voy a despejar y, voy a obtener las mismas soluciones. Eso implica que por este lado, que despejando de la segunda ecuación, no obtengo soluciones nuevas. Y como no obtengo soluciones nuevas, esto significa que las soluciones del sistema van a ser las que nosotros ya habíamos obtenido, que son estas 4 de acá. Entonces, como les mencionaba ahorita, hay veces donde al despejar el lambda de la segunda ecuación, llegamos exactamente a lo mismo que cuando la despejábamos de la primera ecuación. Entonces, eso significa que ¿para qué sigo con este trabajo si yo ya sé que voy a obtener exactamente lo mismo que en el primer caso, cuando despejaba de la primera ecuación? Entonces, eso me garantiza que yo ya tenía todas las soluciones del sistema. Y entonces, las soluciones del sistema serían estas 4, con los correspondientes valores de lambda, que realmente no van a ser relevantes para el desarrollo posterior. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, déjenme resumirlo una vez más y ya continuamos con este ejemplo. La estructura fue, yo despejé lambda de la primera ecuación, seguí desarrollando el sistema y llegué a estas 4 soluciones. Eso fue lo que obtuve al despejar de la primera ecuación. Cuando despejé de la segunda ecuación, yo sé, y eso, o sea, si hay alguien que no lo crea, puede seguir desarrollando el proceso de aquí en adelante y se va a dar cuenta que llega exactamente a lo mismo. ¿Cómo lo sé? Porque obtuve exactamente la misma relación que había obtenido en el primer despeje. Y entonces, como por este despeje obtengo lo mismo que obtenía por el primero, pues lo que significa es que aquí ya tenía todas las posibles soluciones. Y entonces, yo tengo acá mis 4 soluciones. Siempre van a ser 4. En este ejemplo, salieron estas 4. Ya tengo solucionado el sistema, ya tengo, digamos que los puntos para la comprobación. Lo que hago es, pues evalúo la función. Evalúo la función en los 4 puntos. En este caso la función era x por y. La reemplazo en los 4 puntos y miro cuáles son el resultado más grande y cuáles dan el resultado más pequeño. Y entonces en este caso, estos dos
van a dar el valor más grande, que es 2.04, y estos dos van a dar el valor más pequeño, que es menos 2.04. Y entonces estos dos de acá van a ser los máximos y estos dos de aquí abajo, de la mitad, van a ser los mínimos. Y ahí terminaría nuestro ejercicio. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Entonces, como resumiendo, hay que estar muy atentos a los procesos algebraicos. Naturalmente al principio a uno le va a costar, uno como que se va a enredar, como que va a decir, bueno, no sé para dónde seguir. Pero pues eso es cuestión de ir trabajando y desarrollando los procesos. Entonces, para cerrar, yo quisiera que revisáramos o que ustedes revisaran este ejercicio. Maximizar y minimizar esta función bajo esta restricción. Entonces, la idea es que ustedes traten de plantear el sistema, de tratar de solucionarlo y a partir de eso van revisando los planteamientos. Entonces, por favor, quiero que traten de mirar los problemas o este problema y vamos eh, o van revisando a ver si tienen algún inconveniente. ¿Listo?
¿Cómo van con el ejercicio? ¿Siguen ahí? Sí, sí, señor. Por mi parte no lo he terminado, profe. Listo. Entonces, déjenme mirar a ver si tengo algo de ese ejercicio avanzado acá. A ver si estamos de acuerdo. El sistema debería ser este. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Listo, pues. Porque me quedo así todo acá. Quiero que miremos, o por lo menos que revisemos hasta esta primera parte, a ver si estamos de acuerdo con respecto a lo que ustedes han hecho, y dado caso lo terminan en sus casas, y si tienen algún problema lo discutimos la próxima clase. Despejé lambda de la primera ecuación, lo reemplacé en la segunda, me dio que y era igual a 2x o que x es igual a y medios, y lo reemplacé. Aquí reemplacé y en términos de x y obtuve esta expresión acá. Quiero que revisen eso y me digan si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo hasta ahí. Sí, señor. ¿Es claro para todos? Por favor, para confirmar si estamos claros hasta ahí, levántenme la mano. Listo, pues. Entonces, yo quiero que ustedes, si van más adelante, pues, no, pues, mejor, que lo revisen con calma. O sea, por lo menos acá, digamos que ya se establece como la estructura del camino que se debe seguir. Es decir, no debería faltar tanto. Pero quiero que miren lo que viene con calma, revisando cuidadosamente el despeje, revisando cuidadosamente la obtención de las demás variables y cómo obtener el máximo y el mínimo absoluto. Y la próxima clase iniciamos, discutiendo ese problema. ¿Listo? Como porque no se apresuren a hacerlo y por ahí que les quede algún error o algo, más bien lo revisan con calma. O sea, quería era que miráramos la primera parte a ver si estábamos como bien y ya de ahí en adelante quiero que lo revisen con cuidado. ¿Alguien va a preguntar algo? Perdón. Bajen la mano excepto si alguien quiere preguntar alguna cosa. Entonces nos veríamos. Sebastián, ¿vas a preguntar algo o se te quedó la manita levantada? No, se me quedó levantado, profe. No, no te preocupes. Bien. Entonces nos veríamos el miércoles para discutir otros ejemplos y empezar a discutir algunas aplicaciones de este proceso de optimización. Entonces nos vemos el miércoles. Gracias por su tiempo y por su atención. Dale, muchas gracias, profe. Vale, Hasta profesor. luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.